En el día de hoy se supo de la sorpresiva visita del director de la CIA a Cuba. Se reunió con miembros de la dictadura cubana. Director de la CIA, John Ratcliffe, viajó en un avión oficial a La Habana, donde hasta de momento fue confirmado por el régimen cubano. Se conoce que se reunió con el nieto de Raúl Castro, con el Cangrejo, y con el ministro del Interior en Cuba. Según informaciones de ambos lados, en lo que coinciden ambos lados es que discutieron temas de seguridad, de cooperación económica, de temas también para compartir inteligencia, pero según reportó el medio Fox News, el director de la CIA llevaba un mensaje expreso de Trump al régimen cubano. Y el mensaje, según dice Fox News, es el siguiente: Estados Unidos está dispuesto a cooperar con Cuba, a dialogar con Cuba en temas económicos, de asistencia económica, también en otras áreas, pero solo si el régimen cubano está dispuesto a hacer cambios profundos, cambios fundamentales dentro de la forma de gobierno en la isla, es decir, el fin de la dictadura y un paso a la democracia. Dijo que Fox News que ese es el mensaje que llevó directo el director de la CIA, que además aclara que Cuba tiene una ventana de oportunidad ahora porque el presidente está dispuesto a negociar con el régimen cubano, a buscar una salida que no sea por la fuerza o que incluya medidas más drásticas por parte de Estados Unidos. Ese es el mensaje de la CIA. La reunión, como les dije, se encontraba el Cangrejo, el nieto de Raúl Castro, el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, se encontraba en la reunión. Además, hablaron de los cambios que tendría que hacer Cuba, como les dije, en temas temas políticos, económicos también, obviamente. Estados Unidos, además, expresó su intención de que no buscar una situación que fuera desestabilizadora en Cuba y que provocara consecuencias para los Estados Unidos. Además, advirtió que Cuba tendría que dejar de ser refugio para enemigos de los Estados Unidos y expresamente refiriéndose a Rusia, a China, dijo que el director de la CIA dejó claro que Cuba no podría seguir la cooperación que tiene con Rusia y China en temas de inteligencia. Se hablaba hace unos pocos días, el congresista Mario Díaz-Balart hablaba con el secretario de Defensa y le preguntaba precisamente por la influencia de Rusia y de China en Cuba en temas de inteligencia, y ahí el secretario de Defensa o de Guerra, como ahora se llama, pues no dio detalles, dijo que había información clasificada que no podía revelar, pero dijo que Estados Unidos obviamente se preocupa de que actores que son enemigos de los Estados Unidos estén muy cerca de las costas estadounidenses, diciendo además que Cuba sí era una amenaza a la seguridad nacional del país. Como les dije, esta visita ha sorprendido, no estaba programada, al menos no oficialmente. Fue desde horas del mediodía se empezó a saber de reportes de que un avión oficial del gobierno de los Estados Unidos, utilizado por altos miembros del gobierno, había volado desde la base Andrews hacia La Habana. Había aterrizado en La Habana, después se confirmó que era el director de la CIA con su equipo de trabajo. Les advirtieron además que deberían tomar en serio las ofertas que está haciendo el presidente Trump a Cuba para buscar una salida, y les puso el ejemplo de lo que ha pasado en Venezuela con la captura de Maduro, que también, según el propio Trump y el propio secretario de Estado, pues Maduro desaprovechó varias oportunidades que le dieron para encontrar una salida negociada y terminó ahora arrestado y se encuentra en una cárcel en Nueva York enfrentando varios cargos en los Estados Unidos. Por la otra parte, el régimen cubano confirmó la visita del director de la CIA, dio su versión oficial de lo que ahí se discutió y de lo que ellos ahí dijeron. No hablan de cambios políticos, no hablan de cambios profundos al sistema, solamente hablan de cooperación. Y les voy a leer exactamente lo que dice la nota oficial del régimen cubano. Dice: a partir de la solicitud presentada por el gobierno de Estados Unidos para que se recibiera en La Habana una delegación presidida por el director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, la dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita y la reunión con su contraparte del Ministerio del Interior.
Ahí, como se dan cuenta, no mencionan que se reunieron además con el Cangrejo, que no ocupa un cargo oficial dentro del régimen cubano. Pero bueno, es el nieto de Raúl Castro. El encuentro tuvo lugar este jueves 14 de mayo en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones como parte de los esfuerzos para afrontar el escenario actual. Los elementos aportados por la parte cubana y los intercambios sostenidos con la delegación estadounidense permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, ni existen razones legítimas para incluir en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Cosa que el secretario de Defensa o de Guerra de los Estados Unidos ha dicho que Cuba sí es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Durante el encuentro se pudo constatar la consistencia y congruencia en la histórica posición de nuestro país con la actuación del gobierno cubano y sus autoridades competentes en el enfrentamiento y la condena de manera inequívoca al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Una vez más se evidenció que la isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas y extremistas, ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra los Estados Unidos, ni permitiría que desde Cuba se actúe contra una nación. Ahí continúa el comunicado del régimen cubano. Dice que además termina con que se patentizó además el interés de ambas partes de desarrollar la cooperación bilateral en los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional. Es un comunicado obviamente político, no lleva ninguna sustancia, es simplemente algo para que leían en el noticiero. Ya se sabía que se iba a hacer pública la visita del director de la CIA, que tiene una relevancia para mí histórica en el momento además en que estamos. Antes de partir a China, Trump dijo que Cuba había pedido ayuda, que iban a conversar. No sabemos si esto es parte de esas conversaciones, pero lo que está claro es el mensaje de Estados Unidos. Están dispuestos a cooperar, a permitir la inversión económica o los cambios dentro de Cuba, siempre y cuando los cambios dentro de la isla sean profundos y sean relevantes, los cambios políticos. Así que a partir de ahí veremos si esto avanza a algún lado o simplemente se queda en esta visita y no pasa más, y entonces el presidente Trump tendría que tomar una decisión. Lo que sí le da a esta visita es un carácter oficial a estas conversaciones. Anteriormente se sabía que el secretario de Estado estaba conversando con el régimen cubano, pero no de manera oficial. Habían contactos extraoficiales, se habían reunido igualmente con el Cangrejo, no sabemos si con alguien más, porque no se ha hecho público, pero esto es una delegación oficial dirigida, además encabezada por el director de la CIA, que no es poca cosa. Es el jefe de la inteligencia de los Estados Unidos, que está viajando a Cuba, además con un mensaje directo del presidente Donald Trump. Veremos a partir de aquí qué ocurre. Vamos a estar aquí para informarlo y comentarlo con ustedes. Muchísimas gracias a todos y nos vemos con más videos y más noticias.